Bueno, Daniel, usted hace 3 años dijo tienen que aumentar el 500%, ahora no se sabe lo que quería aumentar Aranguren, tampoco el gobierno. Usted vio lo que anunciaron hoy, casi una situación insólita porque ni la gente que lo veía ni los periodistas que asistieron entendieron exactamente de qué se trata. Y a ver si usted me explica cómo es esto, qué es el aumento, 400%, 500%, ¿sobre qué? Sobre la factura del mismo bimestre del año pasado se multiplica por 5 y ese es el máximo aumento que puede aplicarse en una factura. Ese es el máximo aumento, o sea Correcto. Que yo el año pasado como Garabano pagaba 1.000 pesos, ahora voy a pasar a pagar 5.000. Como máximo, correcto. Como máximo. Ahora, discúlpeme, el consumo no tiene nada que ver porque Macri me dijo... Hoy nos dijo a todos los argentinos que había que cuidar el gas. El señor Aranguren, el jefe de gabinete, dijeron que el bien más preciado hoy de la Argentina es el gas, que hay que cuidarlo. Y acá esto no repara en cuidar el gas, por el contrario. Evidentemente esto ha sido una decisión de gran componente político para salvar la presión que existe a la vista de la acordada que debería tomar la Corte mañana si hace algo a este respecto. Y lo que se decidió es un poco contra la lógica y la técnica tarifaria, porque como usted está mencionando, independientemente de lo que usted consuma este año, como máximo va a pagar la tarifa del año pasado por 5, o el monto del año pasado por 5, independientemente e irrelevante de lo que consuma. Con lo cual, si hay 8 millones de consumidores residenciales, es como que va a haber 8 millones de precios del gas. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿en qué difiere este aumento del anterior aumento? Bueno, porque el anterior aumento habían producido un ajuste por cada metro cúbico que usted consumía. Como este es un invierno más frío que el año pasado, lo cual es bastante simple. Se disparó el precio. Se disparó el consumo porque hay 50-60% más de consumo. Fue un otoño frío. Bueno, está dentro de la lógica de lo que puede suceder, no es algo inusual. Lo inusual fue el invierno pasado, que fue extraordinariamente cálido. Entonces, cualquier consumo que usted haga es mucho mayor que el del año pasado. Además, aumentó la tarifa. Entonces, así se forman estas tarifas y estos montos que la gente ha tenido un impacto realmente notable, ¿no? Ahora, tanto el ministro como el jefe de gabinete dijeron en determinado momento que este aumento en alguna medida compensaba el 70% del costo del gas. Sí. Si esto es así, no es un aumento gradual. No, claramente no. Mi opinión... Pero entonces me explica por qué dicen que es gradual. Perdón, que lo trate como si usted fuera del gobierno. La verdad que uno se está enojando con los 3 personajes que aparecen en la televisión, que nos dicen que es gradual. Bueno, la verdad, así como usted citó que hace 3 años yo le mencionaba que había que subir 500%, en el interín el dólar se multiplicó por 3. Y la Argentina fue deteriorándose también. Entonces el costo de abastecimiento energético, ya sea en gas o en luz, tiene un costo en dólares que es muchísimo más alto por la ineficiencia de la cual está arrastrado, por la enorme crisis que hay, que lo que era en la década del 90. Entonces, cuando usted lo traduce a pesos y lo compara con las tarifas que hay, que no tuvieron en 15 años aumento, los aumentos a lograr ya no son 500%, a lo mejor es 1500%. Ahora, eso no es más que una muestra de la extraordinaria crisis que existe en este sector. Ahora, antes de pasar a eso y que quiero que usted me la... se la describa a la gente, porque sí, la verdad que nadie tiene conciencia y me parece que las propias autoridades tampoco. La pregunta está relacionada con esto que dicen que, bueno, no hay gas. Y no hay gas aunque tuviéramos plata para comprarlo, porque no se puede comprar, porque ya no se puede regasificar lo que se importa, etc. Ahora, si esto es así, y realmente tienen conciencia social y quieren hacer algo gradual, lo que tienen que conseguir es que la gente consuma menos gas, no que la gente pague más por la tarifa de gas. ¿O estoy equivocado? Una de las medidas es que la gente consuma más, la otra es que se produzca más gas en la Argentina para poder abastecer. Usted menciona, hay limitación para importar porque no hay infraestructura adecuada. Solucionar todo eso cuesta miles de millones de dólares y tiempo, que es lo que no existe, lamentablemente. Entonces, me parece que tampoco hay un plan. Bueno, yo creo que hay una dirección en la cual se quiere seguir.
Lo que pasa es que yo creo que hay que ser más enfático en las medidas para promover la inversión y que pueda producirse más gas, y de algún modo hay que controlar este consumo, y me parece que para eso están los líderes políticos. A mí me hubiera gustado que, dado el descalabro que existe en el sector energético, la enorme crisis que impacta de lleno en la economía, el presidente creo que tiene que tomar y ilustrar a la población de la dificultad que es esto. No para que nadie se asuste, sino para que encuadrar adecuadamente y verdaderamente cuál es la situación, que es muy grave y que no se va a solucionar en un año. A lo mejor, en los aumentos tarifarios y la adecuación hay que hacerla en 4 o 6 años. Y por lo tanto, las fuerzas políticas de la oposición también tienen que participar en el arreglo. Porque yo veo a muchos líderes políticos, que algunos los he tratado personalmente, y dicen, no, hay que retrotraer las tarifas. ¿Sí? No hay que aplicar las tarifas, no hay que subir las tarifas. Ahora, por ventura, ¿alguno cree que cuando llegue al gobierno no va a aumentar las tarifas? ¿O esto es gratis? ¿Cómo puede ser? Entonces, imagine, la inflación en 15 años fue 1.500%. Los salarios aumentaron 1.700, 1.800%. Las tarifas aumentaron 0. Entonces, el problema es todo lo que aumentó el resto. Ahora, yo entiendo, y es lógico, si uno quiere normalizar eso de golpe, no se puede. No es posible. No, y aparte debería tener cierta lógica. Esto es como el agua. A la gente le cobran el agua por la cantidad de metros cuadrados que tiene en su casa, sí, y no por el consumo de agua. Sí. Esto es un señor que hace un uso desmedido del agua y tiene una cantidad de metros cuadrados chico, sí, paga muchísimo menos que un señor que tiene un cine que jamás no abre ni la canilla ni para el baño. Seguro. En consecuencia es ridículo y es atentatorio. Seguro. Bueno, lo que había, la instrumentación de los aumentos tarifarios originales hechos en abril buscaban que cada metro cúbico que uno consumiera tuviera un valor, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que se dispararon en forma inaudita. Y bueno, entonces, no, lo que ocurre es que hay una enorme presión política respecto a estos aumentos. Que fíjese, la mayor parte del impacto en el aumento de la tarifa fue por el aumento del gas en los yacimientos. En la tarifa que usted paga el gas de los yacimientos, el transporte del gas hasta las ciudades y la distribución a los hogares. Entonces, la mayor parte del aumento fue para la boca de pozo, para los productores, para que puedan producir y puedan invertir y producir más gas. ¿Sí? En el 2014 también hubo un aumento parecido a este, del mismo concepto. Y no hubo ningún recurso de amparo. No hubo ningún dirigente político, incluidos los que eran de la oposición en ese momento, que ahora son en el gobierno, que dijera que estaba bien o que estaba mal. ¿Sí? Simplemente porque no tenían un análisis de la situación. Eso es muy malo en el sistema político, porque hoy toda la oposición que está diciendo no, hay que parar estos aumentos, qué sé yo, ¿cuál es la alternativa que tienen? Bueno, también lo dice la gente del gobierno. Lo dijo la señora Carrió, lo dijo Sanz, lo dice, bueno, Massa no está en el gobierno, pero tiene un pacto con el gobierno. Ahora la pregunta es, acá le piden esfuerzo, sacrificio, entendimiento, solidaridad a los privados. Sí. Ahora, parte de todo este aumento va al Estado. Bueno, una gran parte. ¿Por qué no me hace una especie de disección de cómo se reparte el aumento? No el aumento, sino en el fondo el precio de la tarifa. Mire, en la tarifa, en la boleta que usted paga de gas, si usted está en la provincia de Buenos Aires, paga 36% son impuestos. Directo, 21% de IVA, 9% un impuesto provincial para distribuir gas, 5% en los municipios. En el interior es lo mismo, pasa lo mismo. Entonces, 36% ya listo. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires también. Entonces, a la gente le piden, haga un sacrificio, pague, prívese de algo, pero yo, el Estado, no me privo de nada. Y bueno, fíjese, si hubo un 1000% de aumento, póngale. Bueno, en la parte del impuesto que usted pagaba, que era el mismo 36% hace un año, le aumentó 1000% ese aumento. Entonces, eso es más recaudación de los distintos estados. Bueno, yo justamente creo que en un plan lógico, en 4 años, se pueden bajar los impuestos, alguien lo tiene que financiar, obviamente, pero esto es un incremento de la recaudación impositiva que no tiene límite. Pero antes de llegar a eso, sí, estos cambios alteran, digamos, la previsión que tenía, el trabajo sucio que dijo Prat-Gay, que tenían que hacer para que la Argentina tuviera menos déficit fiscal. Ahora vamos a tener más déficit fiscal y, según dicen, se va a pagar esto
con nuevos préstamos, o van a desviar los préstamos que ya se están tomando en lugar de a obras, de pasarlo para financiar lo del gas. Sí, yo hice algún número, no es tanto dinero dentro de todo lo que es esto, pues son aproximadamente 700 millones de dólares lo que puede llegar a costar esto, ¿no? Sí. Si finalmente lo absorbe el Estado, que no está claro porque, según lo que entiendo, lo que no se pague en estos aumentos por esta limitación que se aplicó y se va a aplicar, los productores de gas van a recibir menos retribución por el gas, con lo cual habrá alguna afectación a futuro de menores inversiones, o no está claro cómo se va a resolver esto. En todo caso, son en el orden de 700 millones de dólares esta decisión que tomó que en realidad, dentro de los 10.000 millones de dólares que hay de subsidio a los consumidores para que consuman energía por debajo del costo que verdaderamente cuesta, es un número, pero no es tan Y también tan a las relevante. compañías de petróleo, ¿no? También esos subsidios son relativamente poco, es parte de eso. Yo estimo cerca de 1.500 millones de dólares que se subsidia a las compañías productoras de gas para que perforen y produzcan más gas, bajo un esquema que había armado el exministro Kicillof, que fue relativamente exitoso en los últimos 3 años, donde creció la producción de gas al 5% anual cada uno de los 3 años. Y que yo creo que ese, aunque suene mal, heterodoxo y feo, aplicar subsidios, creo que eso es un camino que está mostrando algún efecto positivo y que creo que, dado que la sociedad en su conjunto tiene una gran reparo a pagar más, Sí. porque no le alcanza la plata, ¿sí? Creo que es un camino que me parece que hay que explorar y a donde yo creo que los partidos políticos de la oposición deberían dar su opinión y el gobierno debería recepcionar eso y analizarlo y brindar algo de consenso, porque no hay futuro en la economía argentina si esto no se resuelve. Ahora, esto no lo entienden los economistas en la Argentina. Bueno, mi experiencia personal es que cuando uno le transmite como ingeniero a los economistas que la economía no va a solucionarse en Argentina si no hay una viabilidad de este agujero negro que representa el déficit estructural de la energía en Argentina, y un poco como que le dicen, no, bueno, pero eso es para los técnicos, qué sé yo. Y yo estoy convencido de que hasta que no se encuentre un rumbo y que los planes económicos los tome el presidente y el ministro de Economía que corresponde y contemple las medidas alrededor de una solución viable para esto, la economía no va a andar. Bueno, le agradezco, le doy el angelito. Bueno, gracias. Le pregunto casi al final, antes de recibir el libro, ¿usted vio que todos los números ahora están en rojo de YPF? ¿Qué es lo que pasó? ¿Que se fue al bombo YPF de repente cuando teníamos al mago antes que manejaba y que Macri lo quería seguir teniendo al frente de la compañía? Bueno, YPF hizo... ¿Puede ser una respuesta breve? Hizo muchas inversiones que no tuvieron la rentabilidad esperada. Y la deuda quedó. Entonces... es una situación complicada. Yo le traje un libro de Henry Kissinger, fabuloso, que se llama El Orden Mundial, que describe mucho lo que está pasando, mirando la historia, cómo eran los sistemas de ordenamiento y equilibrio geopolíticos a lo largo de los siglos. Y la verdad que estaba leyendo en un viaje que hice ahora, qué es lo que está pasando en Inglaterra, qué es el Brexit, qué es lo que pasa en Rusia, qué es lo que pasa en Medio Oriente. Y está todo ahí. Bueno, para el que escriba, para el que desee tomarse apenas un minuto para escuchar la entrevista con la señora Mariana Zubik. No les cuento más que la presentación. En un minuto. Gracias, Daniel. Muchas gracias.